Buenas, Glenn. Soy de Guadalajara y esto que voy a contar pasó poco antes de un mundial. Y es algo que con el tiempo me resultó imposible clasificar como coincidencia, pero que tampoco sé clasificar de otra forma. Mi tío era fanático del fútbol desde que tengo memoria, del tipo que no se pierde nada. Amistosos, eliminatorias, torneos juveniles, partidos de categorías que la mayoría de la gente ni sigue. Pero además de eso, era muy creyente de las cábalas. Tenía rituales para cada partido de México que la familia ya conocía de memoria, porque llevaban años siendo parte del protocolo. Siempre la misma camiseta, siempre el mismo lugar en el sillón, silencio absoluto en ciertos momentos del partido que nadie se atrevía a romper. Hacía años había conocido a una curandera en Guadalajara, a la que consultaba de vez en cuando, y según él varias veces le había acertado resultados importantes de partidos en los que tenía apuestas. Gracias a seguir sus consejos, había ganado dinero en más de una ocasión, suficiente como para que él lo tomara en serio, y para que el resto de la familia lo escuchara, aunque no todos creyeran del todo. Antes de que comenzaran los amistosos previos al Mundial, decidió visitarla nuevamente para saber cómo le iba a ir a México en el torneo. Cuando volvió de la consulta estaba diferente, más callado de lo que era su costumbre, sin el entusiasmo habitual con el que contaba ese tipo de cosas. Y cuando le preguntamos qué le había dicho la mujer, respondió poco. Solo contó que la curandera le había dicho que no lo veía disfrutando del Mundial. En mi familia lo interpretamos como una predicción sobre el rendimiento de la selección, que México iba a quedar eliminado pronto, o que los partidos iban a ser una decepción. Ese tipo de lectura que uno hace cuando la alternativa es más difícil de aceptar. Él intentó tomárselo con humor las primeras horas, pero durante los días siguientes empezó a obsesionarse de una forma que no era su estilo habitual. Veía partidos viejos, anotaba resultados en cuadernos, hacía cálculos que no terminaba de explicarnos. Y en un momento dijo algo que nos pareció raro, que sentía que el tiempo se le estaba acabando para algo, sin especificar para qué. Una noche, durante una reunión familiar, dijo que México iba a ganar un partido importante por 2-0. Lo dijo con una seguridad que no correspondía a ninguna predicción normal, sino a alguien que afirma algo que ya sabe. Y cuando le preguntaron cómo podía saberlo, dijo que simplemente lo sabía. Y después agregó algo que nadie supo cómo recibir, que no iba a llegar a verlo completo. Pensamos que era una broma de mal gusto, que estaba exagerando el drama de la consulta con la curandera, y le dijimos que dejara de decir esas cosas. Pocos días después sufrió un problema grave de salud y lo ingresaron de urgencia a terapia intensiva. Pasaba la mayor parte del tiempo sedado y en los momentos en que despertaba era por periodos cortos antes de volver a dormirse. Una madrugada mi madre fue a visitarlo y dice que mientras estaba en ese estado entre el sueño y la conciencia, empezó a mencionar cosas en voz baja. Resultados de partidos, fechas, marcadores, nombres de jugadores que en ese momento todavía no habían sido convocados oficialmente a la selección. Mi madre pensó que era el efecto de la medicación, que estaba delirando, y no le dio importancia en ese momento. Semanas después empezaron los amistosos previos al Mundial, y algunas de las cosas que había dicho durante ese estado empezaron a cumplirse. No todas, pero sí varias, con una especificidad suficiente como para que la familia recordara la advertencia de la curandera y empezaran a hablar del tema en voz baja. Algunos quisieron volver a consultarla. Otros se negaron porque tenían miedo de escuchar algo parecido a lo que le había dicho a él. Hasta hoy no sabemos qué ocurrió realmente en esa consulta, ni si la mujer vio algo concreto o simplemente tuvo la coincidencia de decir algo que resultó tener otro sentido del que todos interpretamos al principio. Lo que sí recuerdo con claridad es la última conversación que tuve con mi tío antes de que lo internaran, porque me pidió algo específico, que anotara una predicción que me iba a dar en un papel, que lo cerrara y lo guardara hasta que terminara el Mundial.
y que lo abriera cuando todo hubiera terminado. El papel sigue guardado. Nunca lo abrimos. En mi familia queremos ir a preguntarle a la curandera qué va a pasar con él, pero tenemos miedo de que nos digan algo a nosotros, o que le haya quedado una deuda y por eso fue que terminó así. Lo curioso es que antes del infarto él dijo que México iba a ganar 2-0 a Sudáfrica, algo que después terminamos por confirmar, y la verdad es que no sabemos qué hacer. Después de todo lo que pasó, en mi familia quedó la sensación de que algunas cosas es mejor no saberlas antes de tiempo, y ese papel cerrado se convirtió en la forma concreta de vivir con esa decisión. Lo que mi tío escribió allá adentro es algo que tal vez ya ocurrió y que simplemente no queremos confirmar, o algo que todavía no ocurrió y que no queremos adelantar. En cualquiera de los dos casos, la respuesta que encontramos fue la misma: dejarlo cerrado y no preguntar. Dale me gusta y suscríbete si lo estás disfrutando. Continuamos. Buenas, Glenn. Soy de Monterrey y esto ocurrió durante los meses previos al Mundial de Qatar 2022. En ese momento trabajaba para una empresa internacional dedicada a inspecciones de seguridad industrial. Y debido a mi experiencia en evaluación de riesgos, fui enviado junto con otros especialistas para revisar distintas instalaciones relacionadas con el torneo. Nuestro trabajo consistía en recorrer estadios, zonas de servicios, accesos, áreas técnicas y diversas obras complementarias que todavía se encontraban en funcionamiento. Eran jornadas largas, agotadoras y con temperaturas extremas, que hacían pesado cualquier recorrido, pero al principio todo parecía formar parte de una asignación normal. Los estadios eran impresionantes, la organización se mostraba confiada, y la imagen que se intentaba transmitir era la de un evento perfectamente controlado. Con el paso de las semanas comenzaron a circular comentarios que no aparecían en los informes oficiales. Entre supervisores, técnicos e ingenieros, se hablaba cada vez más de accidentes laborales ocurridos durante la construcción de las distintas instalaciones. Al principio se mencionaban casos aislados y cifras relativamente bajas, pero conforme pasaba el tiempo empezaron a aparecer otros números mucho mayores. En reuniones privadas y conversaciones fuera de los lugares de trabajo, algunos aseguraban que la cantidad real de fallecidos era considerablemente superior a la reconocida públicamente. Nuestro equipo detectó varias irregularidades durante algunas inspecciones y elaboró informes técnicos donde señalábamos problemas de seguridad que considerábamos importantes. Aquellos documentos llegaron a ciertos responsables y poco después comenzaron investigaciones internas que generaron bastante tensión en algunos sectores vinculados a la organización. Fue más o menos por esa época cuando empezaron a ocurrir cosas difíciles de explicar. Al principio nadie les dio demasiada importancia, porque todos trabajábamos bajo presión, y el cansancio acumulado era enorme. Sin embargo, varios compañeros comenzaron a comentar situaciones muy parecidas entre sí. En sectores completamente vacíos se observaban personas caminando a la distancia. Cuando alguien se acercaba para verificar quién era, ya no había nadie. Más de una vez contamos trabajadores en áreas donde no debía existir personal operativo. También aparecieron figuras extrañas en fotografías tomadas dentro de obras cerradas al público. Siempre parecían obreros. Siempre estaban lejos. Siempre aparecían parcialmente cubiertos por estructuras, sombras o maquinaria. Lo más inquietante era que nunca se distinguían claramente los rostros. Recuerdo una ocasión en particular durante una inspección nocturna. Éramos varios integrantes del equipo, recorriendo una zona que debía encontrarse completamente vacía. Uno de los supervisores señaló a un grupo de trabajadores que parecía desplazarse entre unas estructuras metálicas. Todos los vimos. No fue una percepción individual. Calculamos que eran al menos 4 personas. Cuando llegamos al lugar apenas unos minutos después, no encontramos absolutamente a nadie. Tampoco había vehículos,
herramientas ni señales de actividad reciente. Lo comentamos entre nosotros y terminamos atribuyéndolo al cansancio, aunque aquella explicación empezó a resultar insuficiente cuando experiencias similares comenzaron a repetirse. De forma completamente inesperada recibimos la orden de abandonar Qatar. Nadie nos explicó demasiado. Nos informaron que debíamos regresar primero a México y luego trasladarnos a las oficinas centrales de la empresa en Estados Unidos. La decisión llegó de un día para otro y provocó bastante sorpresa porque todavía había tareas pendientes. Preparamos nuestro equipo, organizamos la documentación y nos dirigimos al aeropuerto sin saber exactamente qué estaba ocurriendo detrás de aquella salida tan repentina. Fue durante ese trayecto cuando ocurrió algo que ninguno de nosotros ha logrado olvidar. Mientras avanzábamos hacia la terminal, observamos a cierta distancia un grupo numeroso de personas reunidas cerca de una zona abierta del aeropuerto. No estaban protestando, no gritaban ni parecían esperar a nadie en particular. Simplemente permanecían allí observándonos. Algunos levantaban una mano de manera tranquila, como si estuvieran despidiendo a alguien. Recuerdo que todos comentamos lo extraño de la situación, porque ninguno de nosotros conocía a nadie en Qatar fuera del entorno laboral. Aún así, aquella escena nos pareció tan rara que varios compañeros sacaron sus teléfonos. Uno tomó fotografías, otro comenzó a grabar video. Incluso bromeamos durante unos minutos preguntándonos quiénes serían aquellas personas y por qué parecían estar observando precisamente a nuestro grupo. Durante el vuelo seguimos hablando del tema, pero nadie encontró una explicación razonable. Con el paso de los días comenzamos a concentrarnos en el trabajo pendiente en Estados Unidos, y el episodio quedó casi olvidado. Sin embargo, mientras revisábamos documentación relacionada con los accidentes laborales investigados en Qatar, ocurrió algo que volvió a traer todo aquello de regreso. Una tarde, uno de mis compañeros estaba observando varios registros internos, cuando se quedó completamente callado frente a la pantalla. Al principio pensamos que había encontrado algún dato importante, pero después señaló una fotografía y dijo que reconocía a una de las personas que aparecían en ella. Lo inquietante fue que no se trataba de un trabajador activo, era un nombre incluido en un archivo de fallecidos. Minutos después reconoció otro rostro, y luego otro más. Aquellas caras le resultaban familiares porque aparecían en algunas de las fotografías tomadas el día que abandonamos Qatar. La situación empezó a ponerse extraña muy rápido. Recuperamos las imágenes capturadas en el aeropuerto y comenzamos a compararlas con distintos registros. Cuanto más revisábamos, más coincidencias encontrábamos. Varios hombres que figuraban en reportes de accidentes laborales aparecían entre las personas que observaban a nuestro grupo aquella mañana. Algunos habían muerto años antes de nuestra llegada al país. Otros figuraban en informes mucho más recientes. Ninguno debería haber estado allí. Intentamos convencernos de que se trataba de parecidos físicos o errores provocados por la calidad de las imágenes, pero hubo casos donde las coincidencias eran demasiado exactas para ignorarlas. Nadie presentó oficialmente aquellas fotografías. Tampoco se elaboró ningún informe sobre el tema. La verdad es que ninguno de nosotros quería verse involucrado en una historia que sonaba completamente absurda. Con el tiempo dejamos de hablar del asunto y cada quien conservó sus propias copias de las imágenes. Sin embargo, hay algo que nunca pude olvidar. Meses después volví a revisar una de aquellas fotografías, ampliándola varias veces en la pantalla de mi computadora. La mayoría de las personas aparecían mirando hacia la cámara o hacia el grupo que se alejaba rumbo a la terminal. Pero había una excepción. Uno de ellos no estaba mirando a la cámara. Tampoco observaba al resto de mis compañeros. Estaba mirando directamente hacia mí. Y cuanto más tiempo observaba aquella imagen, más tenía la sensación de que sabía perfectamente quién era yo. Como si hubiera estado allí esperándonos desde antes de nuestra llegada. Como si de alguna manera imposible de explicar,
hubiera ido específicamente a despedirse de nosotros. Continuamos. Buenas, Glenn. Soy de León, Guanajuato. Y esto me pasó durante el partido amistoso entre México y Serbia antes del Mundial de 2026. Todos lo recuerdan por la goleada, pero yo por algo más extraño. Fui con un amigo porque los dos somos muy aficionados al fútbol y queríamos ver cómo llegaba la selección al torneo. Conseguimos lugares bastante altos en el estadio. Desde esos asientos podíamos observar prácticamente todo el campo y gran parte de las tribunas. El ambiente era increíble. La gente estaba emocionada. México estaba jugando bien. Y durante gran parte del encuentro no dejaron de escucharse cantos, tambores y porras. Era una de esas noches donde todo parecía salir perfecto. Y nadie estaba prestando atención a nada que no fuera el partido. Recuerdo que fue cerca del inicio del segundo tiempo cuando noté algo extraño. Al principio pensé que una de las lámparas de una de las torres de iluminación estaba fallando. Vi una luz en movimiento y me preocupé porque, desde la distancia, parecía que alguna pieza se había soltado. Incluso pensé que podía tratarse de un accidente grave, porque debajo de esa zona había muchísima gente. Me quedé observando durante varios segundos y entonces me di cuenta de que aquello no estaba cayendo. De hecho, se movía demasiado lento para ser un objeto desprendido. Era más bien una especie de esfera luminosa que descendía poco a poco desde una altura considerable. Mientras más la observaba, más rara me parecía. Su color cambiaba constantemente. Por momentos tenía un tono ámbar muy intenso y segundos después se volvía completamente blanca. Lo que más me llamó la atención era que la luz parecía pulsar, como si tuviera algún tipo de ritmo propio. Daba la impresión de expandirse y contraerse lentamente, casi como si respirara. Empecé a sentir curiosidad y miré alrededor esperando encontrar a otras personas observando lo mismo. Sin embargo, nadie parecía prestarle atención. Todos seguían concentrados en el partido, en las tribunas o en sus conversaciones. Intenté llamar la atención de mi amigo y le señalé directamente la zona donde se encontraba la esfera. Él observó durante unos segundos y me respondió que no veía nada fuera de lo normal. Pensé que quizá estaba mirando al lugar equivocado, así que insistí varias veces, pero seguía diciendo que no veía ninguna luz. Eso me hizo sentir incómodo. Saqué el celular para grabarla y demostrarle que estaba ahí. En ese momento todavía creía que podía tratarse de algún dron o de algún equipo utilizado por la organización del evento. Sin embargo, cuando abrí la cámara ocurrió algo que me desconcertó todavía más. En la pantalla no aparecía absolutamente nada. Apuntaba directamente hacia la esfera, y solo podía verse la torre de iluminación como cualquier otra noche. La luz que yo observaba con claridad simplemente no existía en la grabación. A esas alturas ya me costaba concentrarme en el partido. La esfera seguía descendiendo lentamente, y cada vez se acercaba más a una zona donde había muchísima gente reunida. Desde mi posición podía distinguir familias completas, grupos de amigos, vendedores ambulantes y personas que caminaban por los pasillos cercanos a las tribunas. Mientras observaba la escena, empecé a sentir una incomodidad difícil de explicar. Había algo en aquella luz que me generaba una sensación de peligro, aunque no entendía exactamente por qué. Lo único que sabía era que estaba acercándose demasiado a la multitud. Cuando calculé que se encontraba a una altura relativamente baja, intenté advertir a algunas personas. Grité varias veces, señalando hacia abajo, tratando de llamar la atención de quienes estaban cerca de mí. Nadie me escuchó. El ruido del estadio era demasiado fuerte y mis palabras se perdían entre los cánticos y el bullicio de miles de personas. Recuerdo sentir una mezcla de desesperación e impotencia, mientras seguía viendo cómo aquella esfera continuaba descendiendo lentamente sobre la multitud. Entonces ocurrió algo que todavía me cuesta describir. Cuando la luz llegó casi a la altura de las tribunas,
Toda esa zona quedó envuelta por una luminosidad blanca extremadamente intensa. No fue un destello normal como el de una lámpara o un reflector. Durante 1 o 2 segundos tuve la impresión de que la luz absorbía todo lo que había alrededor. Las personas, los pasillos, los asientos y las estructuras. Parecían perder definición dentro de aquella claridad. Era como observar una fotografía sobreexpuesta, donde los detalles comienzan a desaparecer. Y justo después ocurrió lo imposible. La esfera salió disparada hacia arriba. No aceleró progresivamente ni siguió una trayectoria normal. Simplemente desapareció en una línea vertical de luz que se perdió en el cielo en una fracción de segundo. No he visto nada moverse de esa manera en toda mi vida. Recuerdo haberme quedado inmóvil observando el lugar donde había estado apenas un instante antes, intentando procesar lo que acababa de ocurrir. Fue entonces cuando noté algo más. En la zona donde la esfera había descendido, había quedado un espacio vacío. No era enorme ni llamativo a simple vista, pero desde la altura donde me encontraba, podía distinguirlo perfectamente. Lo más extraño fue que las personas que estaban alrededor no reaccionaron como si hubiera ocurrido algo fuera de lo normal. Nadie corría, nadie gritaba, nadie parecía alarmado. Poco a poco la gente comenzó a ocupar ese espacio libre de forma natural, como si siempre hubiera estado vacío. Aquello me produjo una sensación extraña porque estaba seguro de haber visto personas allí apenas unos segundos antes. Durante el resto de la noche intenté convencerme de que había interpretado mal la situación. Le mostré el video a mi amigo y tal como había ocurrido cuando grabé, la esfera no aparecía por ninguna parte. La grabación mostraba una torre de iluminación normal y una multitud disfrutando del partido. Nada más. Durante varios días pensé que todo había sido algún efecto provocado por las luces del estadio o por el cansancio, aunque en el fondo seguía sintiendo que algo no encajaba. Al día siguiente comenzaron a aparecer noticias en distintos medios locales. Varias familias denunciaban la desaparición de personas que habían asistido al partido y que nunca regresaron a sus casas. Al principio parecían casos aislados. Algunos medios hablaban de delincuencia. Otros mencionaban posibles secuestros y algunos intentaban relacionarlos con distintas investigaciones abiertas en diferentes estados. Lo que terminó llamando mi atención fue otra cosa. Conforme aparecían más datos, descubrí que al menos 5 de las personas reportadas habían estado presentes en aquel mismo encuentro. Nunca pude demostrar lo que vi esa noche. Todavía conservo el video en mi teléfono y cada cierto tiempo vuelvo a revisarlo esperando encontrar algún detalle que antes no hubiera notado. Pero la grabación sigue mostrando exactamente lo mismo que mostró desde el principio. No aparece ninguna esfera. No aparece ningún destello. No aparece nada que explique por qué sigo recordando aquella escena con tanta claridad. Lo único que nunca he podido olvidar es la imagen de aquella luz descendiendo lentamente entre la multitud mientras nadie más parecía verla. Y sobre todo, la sensación que tuve después de que desapareció. Porque estoy completamente seguro de algo. Antes de que esa esfera descendiera había personas ocupando ese espacio. Cuando se fue, había exactamente 5 lugares vacíos donde momentos antes había gente. Continuamos. Buenas, Glenn. Soy de Puebla, y esta historia pasó hace varios años. Durante mucho tiempo mi padre fue curandero y trabajó para personas bastante importantes. De esta historia que les voy a contar, él nunca me reveló nombres, ni lugares exactos, ni fechas precisas. De hecho, me hizo prometer que jamás intentaría averiguar qué personas estaban involucrados. Lo único que puedo adelantar es que estaba relacionado con una concentración de la selección mexicana, antes de un partido extremadamente importante. Un encuentro donde cualquier detalle podía cambiar el ánimo de todo un plantel. Según recuerdo, los problemas comenzaron varios días antes del partido. Al principio parecían casos aislados.
Un jugador aseguraba haber visto personas sentadas en las tribunas durante entrenamientos a puertas cerradas. Otro decía que observaba sombras cruzando los pasillos del hotel cuando caminaba hacia su habitación. Algunos despertaban sobresaltados en plena madrugada, porque estaban convencidos de que alguien permanecía de pie junto a la cama observándolos en silencio. Lo extraño era que los relatos comenzaban a parecerse demasiado entre sí. No todos los jugadores convivían constantemente ni tenían la confianza suficiente para inventar una historia en conjunto. Pero aún así, describían situaciones muy parecidas y figuras con características similares. Mientras algunos miembros del cuerpo técnico pensaban que todo se debía al estrés propio de una competencia importante, otros comenzaron a sospechar algo diferente. Mi padre nunca utilizó la palabra brujería, pero sí me dijo que varias personas dentro de la concentración creían que alguien había hecho algún trabajo para perjudicar al equipo. Fue entonces cuando lo llamaron para revisar la situación. Yo era adolescente en aquella época y él decidió llevarme porque sabía que era fanático del fútbol. Me prometió que probablemente podría conocer a algunos jugadores y conseguir autógrafos, algo que para mí era suficiente motivo para aceptar sin hacer preguntas. Recuerdo perfectamente la emoción que sentí cuando llegamos al lugar. Era la primera vez que veía tan cerca a los futbolistas, que hasta entonces solo conocía por televisión. Varios de ellos firmaron una camiseta que todavía conservo guardada. Mientras yo intentaba disfrutar aquel momento, mi padre estaba completamente concentrado en otra cosa. Caminaba por las instalaciones observando todo con atención, sin hablar demasiado y deteniéndose de vez en cuando para mirar el suelo o los alrededores. Después me pidió que lo acompañara y comenzamos a recorrer distintas zonas del complejo. Durante varias horas caminamos por canchas, senderos, jardines y sectores alejados de donde entrenaban los jugadores. En 5 puntos diferentes me pidió que me detuviera. Entonces sacaba de una bolsa un palo de madera y me ordenaba clavarlo en la tierra. Yo obedecía porque estaba acostumbrado a acompañarlo en algunas de sus visitas, aunque aquella vez me llamó la atención que nunca me explicara qué estaba buscando. Lo único que recuerdo claramente es que los lugares elegidos compartían algo difícil de describir. Siendo un muchacho, podía notar que había algo incómodo en esos sitios. Cuando terminamos el recorrido, regresamos al comedor principal, y pensé que todo había concluido. Los jugadores seguían con sus actividades normales, y yo imaginaba que volveríamos a casa después de cenar. Sin embargo, unas horas más tarde, ocurrió algo que jamás pude olvidar. Varios utileros aparecieron cargando palas y herramientas de trabajo. Sin decir una palabra, comenzaron a dirigirse exactamente hacia los lugares donde habíamos dejado los 5 palos de madera. Mi padre observaba la escena desde cierta distancia, con una tranquilidad que me hizo entender que aquello era precisamente lo que estaba esperando. Los hombres empezaron a cavar en el primer punto. No encontraron nada. Continuaron en el segundo y tampoco apareció nada extraño. Pero cuando llegaron al tercero todo cambió. Recuerdo escuchar gritos y ver cómo varios de ellos retrocedían de golpe. Desde donde estaba no podía distinguir claramente lo que habían desenterrado, pero era evidente que algo había aparecido bajo la tierra. Después sacaron otro paquete, luego otro más. Mi curiosidad pudo más que yo y traté de acercarme, pero mi padre me detuvo inmediatamente y me ordenó que me quedara donde estaba. Aún así alcancé a ver algunas cosas. Los objetos estaban envueltos en telas viejas cubiertas de humedad y tierra. Los hombres los colocaban rápidamente en una carretilla mientras evitaban mirarlos demasiado. Lo que sobresalía de algunos bultos parecía hueso humano. No eran esqueletos completos, eran fragmentos, pedazos de cráneos, mandíbulas, huesos rotos mezclados con raíces y barro húmedo. Lo que más me llamó la atención fue la velocidad con la que todos actuaban. Nadie llamó a la policía, nadie tomó fotografías,
Nadie parecía sorprendido de encontrar restos humanos enterrados dentro de una concentración deportiva. Era como si supieran exactamente lo que estaban buscando. Durante las horas siguientes continuaron excavando los otros puntos marcados. Todo lo que encontraban terminaba en la misma carretilla. Cuando terminaron, mi padre cargó todo en una camioneta y se marchó sin dar explicaciones. Estuvo fuera durante varias horas. Yo permanecí en el complejo y recuerdo haber escuchado comentarios dispersos entre empleados y personal de apoyo, aunque nadie decía demasiado. Cuando finalmente regresó ya era de noche. Lo único que dijo fue que el problema estaba solucionado y que no había nada más de qué preocuparse. Según escuché después, algo cambió a partir de esa misma noche. Los jugadores dejaron de reportar figuras en las tribunas. Dejaron de escuchar pasos en los pasillos vacíos. Dejaron de despertar sobresaltados asegurando que alguien los observaba desde la oscuridad de sus habitaciones. Los entrenamientos volvieron a desarrollarse con normalidad, y el ambiente dentro de la concentración recuperó la tranquilidad que había perdido durante aquellos días. Con el tiempo la historia quedó atrás, y yo también terminé olvidándola por largos periodos. Muchos años después, cuando mi padre ya era un hombre mayor y su salud comenzaba a deteriorarse, volví a preguntarle por aquel episodio. Quería saber qué era exactamente lo que habían encontrado enterrado alrededor de la concentración. Durante unos segundos permaneció en silencio y luego me respondió que no se trataba de cuerpos completos. Según él, eran restos traídos de distintos cementerios y enterrados de forma deliberada, siguiendo una figura específica alrededor de las instalaciones. Cuando le pregunté quién había hecho algo así, me confesó que nunca logró averiguarlo. Investigó durante algún tiempo, pero jamás encontró a la persona responsable. Pensé que esa sería toda la explicación, pero antes de terminar la conversación me reveló algo más. Algo que, incluso después de tantos años, sigue provocándome escalofríos cada vez que lo recuerdo. Me dijo que en el quinto y último punto encontraron algo diferente junto a los restos humanos. No era un hueso ni una tela. Era una camiseta de México extremadamente antigua, desgastada por el tiempo y enterrada junto a todo lo demás. Yo le pregunté qué tenía eso de especial y entonces vi cómo su expresión cambiaba. Mi padre me respondió que la camiseta tenía un nombre estampado en la espalda. El nombre de un jugador que en aquel momento todavía formaba parte del plantel. Y según él, cuando la sacaron de la tierra, parecía llevar enterrada muchos más años de los que ese futbolista llevaba siquiera jugando para la selección. Continuamos. Buenas, Glenn y comunidad. Esta historia no me ocurrió a mí directamente. Me la contó mi abuelo cuando yo era niño y hasta el último día de su vida. Sostuvo que era completamente cierta. Mi abuelo trabajó durante muchos años en mantenimiento de estadios, y gracias a ese oficio conoció gente de distintos países. Entre todas esas personas hubo un hombre chileno, con quien desarrolló una amistad bastante cercana. Era alguien mayor, serio y poco dado a inventar historias. De hecho, según mi abuelo, era una de las personas más racionales que había conocido. Precisamente por eso nunca olvidó lo que aquel hombre le contó sobre el Estadio Nacional de Santiago. Según le explicó, había vivido buena parte de su vida cerca de ese estadio. Cuando era joven lo veía como cualquier aficionado al fútbol. Había estado presente durante el Mundial de 1962 y recordaba perfectamente la emoción de aquellos días. Hablaba de tribunas llenas, banderas ondeando por todas partes, familias enteras celebrando y una ciudad que parecía vivir alrededor de cada partido. Para él, el estadio siempre había sido un lugar asociado con alegría y recuerdos felices. Sin embargo, los años pasaron y la historia del país cambió. Después de los acontecimientos políticos ocurridos en la década de los 70, muchas personas fueron llevadas al recinto y retenidas allí.
El hombre nunca estuvo detenido ni participó directamente en lo que sucedió dentro, pero trabajaba en los alrededores y conocía a varias personas que ingresaban diariamente por cuestiones de mantenimiento, limpieza y vigilancia. Fue precisamente a través de esos trabajadores que comenzaron a circular historias extrañas. Al principio eran comentarios aislados que la mayoría prefería ignorar. Personal de limpieza aseguraba escuchar pasos en sectores completamente vacíos cuando realizaban sus recorridos. Algunos guardias afirmaban haber visto personas sentadas en las tribunas, mucho después de que el estadio quedara cerrado y sin visitantes. Otros encontraban puertas abiertas que ellos mismos habían asegurado apenas unos minutos antes. Lo inquietante era que los relatos siempre apuntaban a los mismos lugares. Había túneles internos donde casi nadie quería quedarse solo, y determinados pasillos que se habían ganado cierta fama entre los trabajadores, porque era común escuchar voces lejanas, conversaciones apagadas, o murmullos que parecían provenir de algún punto imposible de identificar. Con el paso de los años las historias siguieron apareciendo. Un vigilante contó que durante una ronda nocturna observó a una persona caminando por una galería interna. Pensó que se trataba de alguien que había ingresado sin autorización y decidió seguirla. Según relató, la figura avanzó con normalidad hasta doblar una esquina. Él aceleró el paso para alcanzarla, pero cuando llegó apenas unos segundos después, descubrió que el pasillo estaba completamente vacío. No había puertas abiertas, salidas cercanas ni ningún lugar donde alguien pudiera ocultarse. Otro trabajador aseguró haber escuchado gritos provenientes de una zona cerrada del estadio. Convencido de que alguien estaba herido, buscó ayuda y regresó acompañado por un compañero. Ambos recorrieron el sector completo durante varios minutos y no encontraron absolutamente a nadie. Lo que más inquietaba a mi abuelo cuando recordaba esta historia era que todos aquellos relatos provenían de personas diferentes. No eran amigos, ni formaban parte de los mismos grupos de trabajo. Muchos ni siquiera se conocían entre sí. Algunos evitaban hablar del tema por miedo a ser ridiculizados y otros solo lo comentaban cuando descubrían que alguien había vivido algo parecido. Aún así, las experiencias coincidían demasiado. Los lugares eran casi siempre los mismos y las sensaciones descritas resultaban sorprendentemente parecidas. Era como si ciertas zonas del estadio provocaran la impresión constante de que alguien permanecía allí observando, incluso cuando no había nadie alrededor. Pasaron los años y aquel hombre finalmente se jubiló. Durante mucho tiempo evitó volver al estadio porque ya no tenía motivos para hacerlo. Sin embargo, una tarde se enteró de que se realizaría una exposición abierta al público y decidió visitarlo por simple curiosidad. Quería recorrer algunos sectores que conocía desde joven y ver cuánto había cambiado el lugar. Según le contó después a mi abuelo, la visita transcurrió con total normalidad durante varias horas. Caminó por distintas áreas, observó fotografías históricas y recordó momentos importantes de su vida. Todo parecía tranquilo hasta que decidió sentarse unos minutos en una zona de tribunas prácticamente vacía. Mientras observaba el campo, sintió algo que lo hizo tensarse de inmediato. Detrás de él escuchó claramente el sonido de uno de los asientos bajando, exactamente igual al ruido que produce cuando alguien toma lugar en las gradas. Fue un sonido seco, inconfundible, y lo suficientemente cercano como para pensar que otro visitante acababa de sentarse a pocos metros. De manera natural giró la cabeza para mirar quién era. No había nadie. Al principio creyó que podía haber sido una equivocación o algún ruido provocado por el viento. Sin embargo, estaba completamente seguro de lo que había escuchado. Permaneció inmóvil durante unos segundos, observando las filas de asientos vacíos. Y, según le confesó después a mi abuelo, en ese momento sintió una incomodidad difícil de explicar. No vio ninguna figura ni escuchó voces. Fue simplemente la sensación de que alguien se encontraba allí, detrás de él,
observando el campo en silencio. Decidió levantarse y marcharse de inmediato. Ya en la salida encontró a uno de los guardias que trabajaban en el recinto y le comentó lo ocurrido, más por curiosidad que por otra cosa. Esperaba que el hombre se riera o le ofreciera alguna explicación relacionada con la estructura del estadio. Sin embargo, la respuesta fue muy distinta. El guardia lo escuchó con atención. Permaneció unos segundos en silencio y luego le dijo que no era la primera persona que contaba algo parecido. Según él, cada cierto tiempo aparecían visitantes o empleados que relataban experiencias casi idénticas en distintas zonas del estadio. Mi abuelo nunca fue una persona supersticiosa. De hecho, siempre buscaba explicaciones lógicas para todo. Pero cuando terminaba de contar esta historia, hacía una pausa y repetía la misma reflexión. Decía que algunos lugares conservan algo de lo que ocurrió entre sus paredes, como si ciertos recuerdos quedaran impregnados en el ambiente, mucho después de que las personas se hayan ido. Y cada vez que hablaba del Estadio Nacional de Santiago, aseguraba que quizá existían lugares donde la multitud se marchó hace décadas, pero algunas presencias todavía parecen permanecer sentadas en las gradas, observando en silencio un partido que terminó hace mucho tiempo. Continuamos. Buenas, Glenn. Soy de Ciudad de México y quiero contar algo que escuché hace unos meses. No me ocurrió a mí directamente, pero la historia viene de una cadena de personas que trabajan en proyectos relacionados con el Mundial de 2026. Normalmente no le prestaría atención a este tipo de rumores, pero hay varios detalles que me hicieron tomarlo más en serio. Además, mientras más se acerca el torneo, más cosas extrañas parecen estar ocurriendo alrededor de uno de los complejos construidos para recibir a miles de visitantes. Todo comenzó cuando un amigo mío coincidió en una capacitación con un ingeniero que había participado en una importante obra vinculada al Mundial. No era uno de los estadios principales, sino una enorme zona de servicios levantada para atender a los aficionados, medios de comunicación y personal técnico que llegará durante el torneo. Según este hombre, durante las primeras excavaciones apareció algo inesperado. Los obreros comenzaron a encontrar restos humanos enterrados a gran profundidad. Al principio nadie se alarmó demasiado. En muchos lugares de México es normal que aparezcan vestigios antiguos cuando se realizan obras grandes. Lo habitual es detener temporalmente los trabajos, revisar el terreno y luego continuar. Sin embargo, en este caso, las excavaciones siguieron revelando más restos. No aparecían agrupados como en un cementerio moderno. Estaban dispersos en distintas zonas del terreno. Junto a ellos se encontraron objetos muy antiguos que obligaron a realizar estudios adicionales. Oficialmente todo fue tratado como un hallazgo arqueológico menor. Y tras varias inspecciones, la construcción continuó sin inconvenientes. Al menos eso fue lo que se informó públicamente. Pero entre los trabajadores comenzó a circular otra versión. Algunos obreros aseguraban que varios habitantes de la zona ya conocían la historia del lugar mucho antes de que iniciaran las obras. Según contaban los vecinos más antiguos, aquel terreno había sido evitado durante generaciones. No porque existieran leyendas de fantasmas ni historias espectaculares, sino porque la gente afirmaba que allí siempre ocurrían cosas raras. Animales que se negaban a cruzarlo, personas que aseguraban escuchar voces durante la noche y accidentes difíciles de explicar que se repetían desde hacía décadas. Eran relatos que casi nadie tomaba en serio, pero que seguían pasando de una generación a otra. Las primeras semanas de trabajo transcurrieron con normalidad. Después comenzaron los problemas. Herramientas desaparecían sin explicación y aparecían horas más tarde, en sectores donde nadie había estado trabajando. Equipos de medición registraban errores imposibles de reproducir cuando los técnicos intentaban verificarlos. En varias ocasiones las cámaras de seguridad captaron movimientos en zonas completamente vacías. Los vigilantes acudían a revisar
y no encontraban absolutamente nada. La mayoría pensó que se trataba de errores normales en una obra de gran tamaño, hasta que desapareció un trabajador. Eso fue lo que más llamó la atención de mi amigo cuando escuchó la historia. Según el ingeniero, un operador de maquinaria no se presentó a trabajar una mañana. Al principio nadie se preocupó demasiado porque era común que algunos empleados faltaran por enfermedad o problemas personales. Sin embargo, pasaron varias horas y nadie logró comunicarse con él. Su camioneta apareció estacionada en una zona restringida del complejo. Las llaves estaban puestas. Su teléfono celular permanecía dentro. Sus herramientas también estaban allí. Pero él no. La empresa inició una búsqueda interna y revisó todas las cámaras de seguridad. Las grabaciones mostraban al hombre llegando durante la madrugada. Se lo veía caminar hacia una de las áreas donde se realizaban excavaciones profundas. Después desaparecía detrás de una estructura temporal y jamás volvía a aparecer. No existían imágenes de él abandonando el lugar. Tampoco se le veía subir a ningún vehículo. Ni siquiera aparecía cruzando alguna salida. Simplemente desaparecía del registro. La investigación continuó durante semanas. Participaron autoridades y equipos especializados. Finalmente el caso fue tratado como una desaparición sin relación con la obra. Con el tiempo dejó de mencionarse, pero los trabajadores nunca olvidaron lo ocurrido. Según el ingeniero, después de aquel episodio comenzaron a producirse situaciones todavía más extrañas. Varios vigilantes afirmaron ver a un hombre caminando cerca de las excavaciones durante la madrugada. Siempre a gran distancia, siempre de espaldas. Cuando intentaban acercarse, la figura desaparecía detrás de alguna estructura o simplemente dejaba de estar allí. Lo inquietante era que la descripción coincidía con el trabajador desaparecido. Aún así, nadie quiso denunciar nada oficialmente. Cuando la construcción terminó, todos pensaron que los rumores quedarían atrás. Sin embargo, los incidentes continuaron. Personal de mantenimiento reportó puertas que aparecían abiertas después de haber sido aseguradas. Sistemas eléctricos que se apagaban durante segundos sin causa aparente. Sensores de movimiento activándose en sectores completamente vacíos. Hace apenas unos meses comenzó a circular otra historia. Un supervisor de seguridad decidió revisar personalmente varias de las alertas que se repetían durante las madrugadas. Durante una de esas rondas, observó algo extraño en una zona donde normalmente no debía haber nadie. A unos 100 metros de distancia vio varias figuras inmóviles de pie, cerca de una de las áreas construidas sobre el antiguo terreno. Pensó que se trataba de intrusos. Encendió una linterna y avanzó hacia ellos, pero las figuras no se movieron. No reaccionaron ni intentaron esconderse. Simplemente permanecieron allí. Cuando logró acercarse lo suficiente para distinguirlas mejor, descubrió que no había nadie. La zona estaba completamente vacía. Aquella misma noche presentó su renuncia. Lo más extraño es que mi amigo escuchó esta parte de la historia meses después, por una fuente completamente diferente. Un conocido suyo trabaja en logística y le comentó que dentro de ciertos grupos vinculados al mundial, existe preocupación por la cantidad de incidentes inexplicables registrados en ese complejo. Nada grave, nada que ponga en riesgo el torneo, pero sí suficientes situaciones extrañas como para que la gente comience a hablar. Y aquí viene la parte que más me inquietó. Según el ingeniero que inició toda esta historia, durante una conversación con uno de los habitantes más ancianos de la zona, escuchó una advertencia que jamás olvidó. El anciano le dijo que el problema nunca fue construir sobre aquella tierra, tampoco desenterrar los restos. El verdadero problema era reunir multitudes encima de ella. Según la antigua creencia local, el lugar permanecía tranquilo mientras estaba vacío, pero despertaba cuando miles de personas se congregaban al mismo tiempo, y eso es exactamente lo que ocurrirá durante el Mundial. Millones de visitantes pasarán por ese sector,
y miles permanecerán allí durante horas. Por eso, algunos de los trabajadores que participaron en la construcción están convencidos de que algo va a suceder durante el torneo. No hablan de una tragedia ni de un desastre, al menos no en el sentido que todos imaginamos cuando pensamos en una emergencia, sino de algo extraño, algo difícil de comprender y todavía más difícil de explicar. Según ellos, tarde o temprano ocurrirá un incidente que hará que todas estas historias vuelvan a salir a la luz y que la gente empiece a preguntarse qué fue realmente lo que encontraron durante aquellas excavaciones. Y si ese momento llega, estoy seguro de que más de una persona recordará demasiado tarde las advertencias que fueron ignoradas cuando comenzaron a remover la tierra de aquel lugar.